Y en nuestras realidades latinoamericanas, yo creo que es súper importante que entendamos que los niños son objetos y sujetos de fe. A veces en muchas iglesias se produce algo que le llamamos ostracismo. Es una iglesia cerrada, 4 paredes, donde todo lo que sucede dentro es el mundo. Y se deja todo lo que está afuera sin vincularse con eso. Entonces no es capaz de ver la vulnerabilidad. Bienvenido y bienvenida al podcast de Iglesias con la Niñez, una iniciativa de World Vision enfocado en brindar herramientas para tu desarrollo en el trabajo con niños, niñas y adolescentes. Únete mientras aprendemos de la mano de diferentes invitados y socios apasionados por la niñez más vulnerable. Damos la bienvenida desde Chile, desde Santiago de Chile, específicamente desde la comuna de Quilicura. Nos trasladamos desde World Vision a la casa de Pastora Claudia y junto a mi hermana Carolina para poder grabar juntas el podcast Romper el Silencio, Fe y Cuidado. Vamos a iniciar con un texto bíblico que nos va a llevar en toda esta conversación, nos va a guiar en cuanto a conocer la palabra del Señor y a interpretarla. Los invito a abrir sus textos en Mateo 18 o googlear también. Hoy en día muchas personas tienen todo de forma electrónica. En Mateo 18, que dice así. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Amén. En esta tarde estamos con dos grandes invitadas. Se las voy a presentar. Tenemos a la pastora Claudia Rodríguez. Ella es parte de la Iglesia Bautista Comisionados Sin Fronteras de la comuna de Quilicura, que si es que alguien conoce la región metropolitana en Santiago, eso queda al norte de nuestra gran ciudad. Ella es profesora de arte, es profesora en educación general básica y también actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en teología en el Seminario Bautista. ¿Y saben qué? Le dicen la pastora Candy. No sé si saben en Latinoamérica, pero Candy significa dulce o dulzura. Y es un seudónimo que le puso su papá, así que tiene harto cariño dentro de él decirle pastora Candy. Así que de ahora en adelante le vamos a decir pastora Candy. ¿Bien? Y bueno, además ella es voluntaria de World Vision hace muchos años, pero muchos años, y también participa en el colectivo Sin Cartera. En paralelo tenemos aquí al ladito también a la hermana Carolina Contreras. Ella también es voluntaria de World Vision y es miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Quilicura, también hacia el norte de nuestra gran ciudad. Está hace 30 años, hermanos, 30 años vinculada a la educación cristiana y niñez, y es la fundadora del colectivo Sin Cartera. Y vamos a sumar algo que la hermana Carolina reconoce poco, pero quienes la conocemos sabemos que es una artista autodidacta porque tiene un sinfín de creaciones de todo tipo y de distintos materiales. Así que le damos la bienvenida, saluden a quienes nos van a escuchar en esta tarde. Claudia, pastora Claudia, le entrego el micrófono para que pueda saludar. Hola a todas y todos los que nos están escuchando. Un saludo cordial de acá, de un helado día en Santiago de Chile, de otoño, pero estamos calentitas acá. Así es que espero que la conversación les sea de edificación para ustedes, para sus ministerios y sus iglesias. Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Le habla Carolina Contreras y espero que estas directrices, esto que vamos a hablar, desde nuestra experiencia con la niñez les sirva de verdad
para justamente romper el silencio, darle voz a los niños y ver las problemáticas que están en Latinoamérica. No es solo una problemática de nuestras iglesias a nivel, a alto nivel, a todo nivel. Así que esperemos que disfruten de este podcast. Gracias, queridas, por estar con nosotros y nosotras. Hemos hablado del tema, nos es muy importante desde Iglesias con la niñez y por la niñez también conocer justamente su trayectoria por un lado, pero también conocer sus motivaciones en este tema, ¿no? ¿Por qué ustedes han decidido y por qué están acá? Porque claramente tienen experiencia en temáticas relacionadas con infancia, pero cuéntenos en unos minutos cuál ha sido su trayectoria y cuáles han sido sus motivaciones para trabajar el tema de protección a la infancia dentro de las iglesias, con qué edades trabajan. Las escuchamos. Vamos a ir con Carolina para que nos pueda contar y después vamos con la pastora Candy. Bueno, estoy vinculada a niñez desde hace más de 30 años. Siempre tuve una sensibilidad especial con los niños. Bueno, la idea de ser madre también, tengo 4 hijos, así que siempre he estado vinculada a la niñez. Lo que me motiva siempre surge de la necesidad de quienes nos rodean. Vivimos en espacios bien vulnerables, entonces tratar de generar espacios de ayuda a esas necesidades. También tiene que ver con temas de crianza, ¿cierto? Hemos visto harto crianza a la ternura y conocer otras realidades frente a la vulneración de derechos también nos ha servido en ese trabajo que hemos hecho. Claudita. Bueno, yo haciendo memoria del siglo pasado que trabajo con niños. Yo me bauticé a los 9 años, a los 15 años era ayudante de maestra en la escuela dominical y a los 17 años fui encargada de una misión en Concepción de una iglesia en un sector que se llama Agüita de la Perdiz. Y ahí trabajamos con niños muy vulnerados. Y el Señor me ha hablado durante toda mi vida sobre la niñez y el cuidado que Él tiene. Y una de las cosas que más me marcó fue el texto que está en Lamentaciones 2:19, que dice: levántate y clama por las noches, cuando empiecen las vigilias nocturnas, deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos en oración por la vida de los pequeñitos, que desfallecen de hambre y quedan tendidos en las calles. Es un versículo súper fuerte, pero durante mucho tiempo nosotros acá en Quilicura hemos sentido del Señor que tenemos que hacer eso. Levantar la voz por los que no tienen voz y clamar por los pequeñitos que desfallecen en los rincones de nuestras ciudades. Es interesante lo que menciona la pastora Candy, porque efectivamente Quilicura es una comuna en contexto de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, parte de nuestras realidades nos lleva justamente a ponernos frente a un espejo en términos de, bueno, nosotros conocemos a Cristo, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pero ¿qué significa eso en términos pragmáticos, en términos prácticos? Y sobre todo cuando visualizamos estos versículos y cuando nos damos cuenta que la centralidad está puesta en la niñez, por un lado, pero también vemos que el Señor nos da mandatos en Lamentaciones. Entonces ya no es solo porque conocemos a Cristo, sino que es parte de lo que deberíamos hacer constantemente dentro de lo que significa nuestro discipulado en el Señor. Y en ese sentido, Carolina, ¿qué significa para usted, por ejemplo, unir la fe con el cuidado de la niñez? De partida yo diría que es un mandato divino. Amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Eso nos invita a amar a los más vulnerables. Dentro de esos vulnerables están los niños. ¿Por qué? Porque los niños no tienen voz. Entonces nosotros debemos darles esa voz, debemos generar esos espacios para esas voces de esos niños. Y acompañar desde la fe es hacerlo de un espíritu de cuidado maternal, como dice que Dios nos cuida
como la gallina que pone sus polluelos bajo las alas. Esa imagen de Dios maternal es la que nos tiene que empujar, ¿cierto?, al cuidado de la niñez. Así es, Carolina, efectivamente tiene que empujar, pero empujarnos a hacer algo, a movernos, ¿no? Empujarnos para mover y motivarnos a hacer algo que efectivamente resuene no solo en el corazón de las personas, sino que realmente llegue a los niños, niñas y adolescentes en contextos más vulnerables, pero también a los niños y niñas de las iglesias. Es interesante como a veces es fácil hablar hacia afuera, hacia lo externo, pero no necesariamente hacia lo interno. Y en ese sentido, para conmover y sensibilizar los corazones de los hermanos y hermanas, me gustaría que tal vez la pastora Claudia, que tiene más experiencia en términos teológicos y que además ahora está haciendo una licenciatura en teología, nos pudiera guiar con algunos textos bíblicos que puedan servir justamente para reflexionar sobre el tema. Ya nos ha mencionado, bueno, mencionamos uno, que es Mateo 18, pero también Lamentaciones. Cuéntenos, pastora Claudia, cómo nosotros podemos sensibilizar a través de la palabra de Dios con algunos versículos que nos permitan justamente mover y conmover. Bueno, para poder tener una teología sobre la niñez, yo creo que hay que plantearse varias cosas, porque en estricto rigor el contexto bíblico en que fue escrito, ¿cierto?, el Antiguo y el Nuevo Testamento, no consideraba importante ni a los niños ni a las mujeres, ¿cierto? Eso ya tenemos que tenerlo claro. Pero nosotros, como una iglesia del siglo XXI ya, y en nuestras realidades latinoamericanas, yo creo que es súper importante que entendamos que los niños son objetos y sujetos de fe. Ellos pueden tener una relación con Cristo, ellos sienten al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no discrimina en derramar su don por edades. Al contrario, hemos visto y vemos a través de las Escrituras niños que fueron usados grandemente al servicio de engrandecer el reino de los cielos. Entonces yo creo que primero que todo tenemos que replantear cuáles son los valores de nuestra iglesia. ¿Estamos llamados a qué? ¿A evangelizar solo adultos que puedan diezmar para que se mantenga una congregación? ¿O estamos llamados a de verdad ser las manos de Cristo y llevar a los niños, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a que su vida tenga la dignidad que Cristo quiere darles? Yo creo que eso es muy importante. Y pasajes bíblicos, bueno, hemos visto Mateo 18:3, tenemos Marcos 9:42, Juan 21, del 15 al 17, donde le dice, apacienta mis corderos, le dice a Pedro, ¿cierto? Pero yo creo que tenemos que hacer como revisar nuestros valores como iglesias, decir, estos valores son los nuestros. Y dentro de esos valores, la niñez debe ser primordial, especialmente en este tiempo donde están tan solos los niños, y no solo en contextos vulnerables. De hecho, aquí en Santiago tenemos los índices en Chile de suicidio adolescente han subido, y no solo en el estrato bajo, como podríamos decir, sino que a todo nivel. Entonces, hay que replantearse qué teología estamos usando en nuestras iglesias. Gracias, pastora Candy, por esa tremenda reflexión. Interesante, la pastora nos invita a revisar nuestros valores, así que empecemos a hacer un diagnóstico de lo que nosotros consideramos valores cristianos y desde ahí reflexionar si estamos justamente pensando en la niñez como la centralidad. Y otro ítem que quiero destacar de lo que indica la pastora Candy es justamente que los niños son objetos y sujetos de fe. Parece que a veces se nos olvida, ¿no? Como un recipiente en el cual se deposita información y no un ser humano que está en una constante integración de conocimiento, y por lo tanto hay un debate constante. O sea, los niños y niñas están en un proceso de imaginación tan grande que permite en su creatividad cuestionar todo y no lo dan por sentado. Y además por eso desertan los niños en la adolescencia de las iglesias. Sí. Desertan porque lo que hicimos fue solamente transmitir conocimiento cognitivo y no experiencia de fe. Entonces ahí tenemos que hacer un cambio radical.
y enseñarle a los niños que hay una iglesia, que es su iglesia, donde ellos pueden participar, pueden tener parte en la liturgia, pueden tener parte en los servicios que da la iglesia y que sean un miembro más dentro de nosotros. Por ejemplo, nosotros bautizamos niños, niños con conciencia, ya de 7, 8, 9 años para arriba, donde ellos después se inscriben como miembros de la iglesia y los instamos a tomar todas las responsabilidades de un miembro, asistir, desarrollar las disciplinas espirituales, diezmar, porque ahora los niños igual reciben dinero, aunque sean 10 pesos que diezmen, estamos haciendo hábito en ello. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar. ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿Qué pensamos de los niños? ¿Qué pensamos de la crianza de nuestros hijos, etcétera, etcétera? Hay mucho que podríamos estar hablando solo de eso ahora. Sí, yo creo que efectivamente parte del cuestionamiento de las actuales iglesias es por qué los niños y niñas hoy adolescentes se van de las iglesias, ¿ya? Y por eso estamos acá, porque creemos que romper el silencio y construir fe y cuidado entre nosotros y nosotras es muy importante. Y desde ahí la experiencia de la pastora Candy en hablar justamente de incorporar a los niños en las iglesias, pero no solo incorporarlo desde un ámbito educativo, claro, de conocimiento, sino también de experiencia, de que ellos puedan sentir que son valorizados, que son, que tienen, claro, que son realmente importantes, no para la iglesia, sino para Dios. Entonces, eso que nosotros como adultos tal vez lo sentimos y que lo normalizamos, a los niños hay que enseñárselo. Entonces, Carolina, me gustaría saber ¿cómo crees tú que la fe puede ser un motor justamente en esta misma lógica para transformar las realidades de vulneración que hay hacia las niñeces? Sí, la fe es un motor, indudablemente, pero ¿hacia dónde nos movemos con ese motor? ¿Qué vamos a hacer con ese motor, con esa fe que se mueve? Esa, esa es lo más importante, debe ser de manera correcta y llena de misericordia para con el prójimo. A veces en muchas iglesias se produce algo que le llamamos ostracismo. Es una iglesia cerrada, 4 paredes, donde todo lo que sucede dentro es el mundo y se deja todo lo que está afuera sin vincularse con eso. Entonces no es capaz de ver la vulnerabilidad, porque también algo pasó en las iglesias. Parece que no pasa nada malo. Parece que no hay familias vulnerables, parece que no hay situaciones de violencia o de necesidad, porque somos todos cristianos. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de no ver hacia afuera, no somos capaces de ver la vulnerabilidad ni siquiera que está dentro. Entonces la fe debe ser un motor, pero esa fe, ese motor debe ser orientado a algo, debe tener un vínculo, ir hacia a un lugar específico. Pero la iglesia debe abrirse de todas maneras para que ese motor sirva. Gracias, Carolina, por ese tremendo consejo. La iglesia debe ir para un lugar donde sirva, ¿no? Pero no solo de servir en términos utilitarios, sino que servir en el sentido de la mayordomía, en el servicio al otro, en el darse por el otro, y en este caso particular en darse por los niños y niñas en contextos más vulnerables. Ya hemos contado que las hermanas viven en la comuna de Quilicura y que no solo viven, sino que también trabajan todo lo que han desarrollado en relación a la iglesia en Quilicura, pero también han salido de Quilicura y se han vinculado, por ejemplo, con el colectivo Sin Cartera para trabajar temáticas de protección a infancia en relación a prevención de abusos sexuales o promoción de los derechos de las niñeces en otras comunas, en otros espacios que no necesariamente son las iglesias. Entonces, las hermanas acá presentes son unas mediadoras, diríamos, en términos de trabajo social, unas mediadoras entre lo que son las organizaciones sociales y lo que pasa también en contextos vulnerables que no siempre se pueden ver y observar.
Y otra cosa que destaco es el ostracismo. O sea, efectivamente creo que no miramos hacia adentro porque es más fácil mirar hacia afuera. Mirar hacia adentro implica hacer un compromiso también, porque si yo digo que en mi comunidad de fe no hay esto, nos falta esto otro, falta aquí, falta allá, significaría para la persona que se está autocriticando hacerse cargo también de la situación. Y la verdad es que según nuestra experiencia en World Vision, si pensamos en lo que observamos en las iglesias en Chile, es poco lo que la iglesia evangélica hace en torno al cuidado. Son muy pocas las iglesias cuando nos toca ir a las comunidades de fe. Bueno, a todo esto no me he presentado. Mi nombre es Karina Solojeda, Fe y Desarrollo de World Vision. Cuando hemos ido a las iglesias, nosotros hacemos un prediagnóstico para ver si efectivamente hay algún tipo de protocolo de cuidado en la iglesia, si hay algún tipo de política de cuidado para las niñeces. Y generalmente no las hay. Y no las hay por omisión, por omisión, por omisión. Entonces, porque significa hacerse cargo de una de las tantas realidades que tiene la iglesia, porque las iglesias al abrir la puerta a todos y a todas, abre las puertas también de todas las problemáticas sociales que puede haber en la sociedad. Entonces, una organización no se puede hacer cargo de todo. Mi sugerencia en ese sentido es empezar a vincularse con otras organizaciones que sí tienen la experiencia, que sí tienen la expertise, exacto, para poder solucionar estas otras problemáticas en las que ellas no están capacitadas, pero que sí abrieron las puertas y que sí se pudieron hacer cargo. Desde ahí, Carolina y Claudia, me gustaría preguntar ¿qué buenas prácticas ustedes han visto, conoce o han desarrollado en sus propias comunidades de fe, en sus propias iglesias, que realmente protegen y promueven el bienestar de los niños y niñas en relación a los últimos años, o tal vez recordar alguna experiencia que les marcó el corazón y que ustedes dicen, sí, saben que esto funciona? ¿Y por qué? Porque justamente nos están escuchando personas no solo de Chile, aunque Chile es largo y angosto, entonces las realidades también son diversas y los contextos también son diversos, etcétera. Pero para poder también apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están con las dos manitos en la cabeza y dicen, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? ¿Qué otras experiencias han habido que nos puedan servir de referencia para nuestras comunidades de fe? Empecemos con Pastora Can. Sí, mira, haciendo memoria, yo conozco varias congregaciones que están haciendo un excelente trabajo y especialmente a nivel de unidad de iglesias bautistas de la región del Biobío. Tienen el Departamento de Niñez y Adolescencia, donde ellos trabajan encuentros de niños y jóvenes cristianos a nivel de regionales. Entonces ellos tienen campamentos, encuentros, y eso ha sido de mucha bendición allá en el Biobío. De hecho, yo llevo a mis adolescentes y a mis niños a los campamentos allá, porque también sé que eso les va a servir mucho para conocer gente, otras realidades y sobre todo para que el Señor les hable a través de eso. Otra cosa que quiero destacar es que las iglesias tenemos que aprender a hacer prevención contra el abuso sexual infantil. Nosotros llevamos años aquí en Quilicura haciendo la campaña en el Carnaval de la Familia, donde tenemos una obra de teatro y un cuento, los cuentos que no son cuentos, que es del Ministerio de los Pastores Sinali en Argentina, que nos ha dado muy buen resultado. Hemos trabajado casi en todas las plazas, así es que vamos a retomar esa salida. Entonces, es súper importante esto. Nosotros lo hacemos 2 veces al año con nuestros niños de la iglesia. Invitamos a otros y lo que creo que hay que hacer en todas las iglesias es cambiar el sentido de escuela dominical o ministerio infantil y hacer una pastoral de la niñez.
donde haya, yo por ejemplo este año estoy desarrollando una pastoral de la niñez, donde haya una pastora o un pastor encargado de los niños de la iglesia. Ahora en Chile cada vez hay menos niños en la iglesia y en general. De hecho, gracias a Dios, nosotros tenemos 16 niños de 3 a 14 años, y les hacemos una sola reunión el domingo en la mañana, pero en la semana los visitamos, conocemos a los padres, hacemos 2 o 3 escuelas para padres en el año, los llevamos de campamento, los sacamos a visitar museos que tienen muy poca oportunidad de desarrollar la cultura en sus medios. Entonces yo creo que esa discipulado persona a persona, donde de verdad el niño, la niña, el adolescente te llame cuando tiene un problema, acuda a su pastora o a su maestra de escuela dominical, nos ayuda mucho a poder suplir las necesidades emocionales, espirituales y materiales que tienen los niños. Bueno, desde mi experiencia, y creo que es importante algo que dijo Karina, es sobre el diagnóstico, sobre cómo ver cuáles son las problemáticas para ejercer buenas prácticas. Creo que ver las problemáticas es lo primero que deben hacer las iglesias para generar estas prácticas, donde hay más necesidades, sobre temas de prevención. De las prácticas que hemos visto, que yo misma he provisto para la iglesia, la prevención del abuso sexual infantil. Yo lo hice separando edades, niños pequeños, mediana edad y adolescentes, y desde los adolescentes, por ejemplo, ellos generaron sus preguntas y desde ahí tomamos los temas, desde sus necesidades, desde sus dudas. ¿Ya? También se ha hecho capacitaciones para padres, hablando del tema de la prevención del abuso sexual infantil. Hemos hablado del derecho a los niños, hicimos el año pasado una experiencia muy linda sobre los derechos de los niños, que hicimos en mi iglesia, donde habían 4 etapas y hablamos ahí de 4 derechos importantes de los niños, asociándolos también a experiencias bíblicas. Que los niños reconozcan su derecho es súper importante porque los pueden hacer valer, pueden generar, proporcionarles fuego a los niños. En muchas iglesias se han creado protocolos de acción en casos de denuncia, en casos de no solo abuso sexual, sino también de violencia intrafamiliar, de problemáticas que tienen que ver con eso. Aún falta mucho, aún falta que muchas iglesias abran sus espacios y para hablar de temas difíciles. Yo creo que a veces hay ciertos tipos de iglesias que les cuesta mucho hablar porque no asocian esa problemática con algo que tenga que ver con Dios, y tiene mucho que ver porque Dios cuida de nosotros y quiere también que nosotros cuidemos de los otros. También había capacitación para maestros. Personalmente en mi iglesia hay bastantes niños, pero creo que sí, ya es una problemática que haya pocos niños en la iglesia. Por eso también nos tenemos que mover desde la iglesia hacia otros espacios donde haya niños que necesitan apoyo, que están siendo vulnerados. Y ahí hemos trabajado con el hogar de niñas, como les contaba, 5 años, por ejemplo. Se están generando los campamentos de invierno y de verano. Son campamentos de 1 semana donde las hermanas de mi iglesia han participado y también del colectivo. Hemos apoyado la gestión de esos campamentos, donde se da un enfoque específico para ese campamento, como sobre el valor de ellas mismas, cuán valiosas son para Dios y cuán valiosas son y deben sentirse para los demás también. Tenemos un gran listado de actividades que nos permiten, ahora no podemos decir que no sabemos, no podemos pecar por omisión o por ignorancia. Ya tenemos un listado de acciones que nos permiten romper el silencio, tener fe, pero también cuidar justamente en ese contexto.
algunas de las acciones que mencionan las hermanas, solo voy a parafrasear el cuento, los cuentos que no son cuentos. Interesante, me encantó el nombre, pero también porque además nosotros tenemos que llegar a las niñeces desde lo lúdico, ¿no? No podemos llegar desde... Tenemos que hacer protección, tenemos que hacer prevención porque no vamos a llegar así. Entonces también hay un esfuerzo de parte de iglesias con la niñez, de parte de algunas hermanas, de algunas comunidades, un esfuerzo de poder, y tenemos que hacer ese esfuerzo, por cierto, de llegar desde el ámbito de la creatividad, desde el arte, llegar a los corazones de los niños, porque finalmente nosotros los adultos somos los que tenemos que poner la batuta del cuidado, no al revés, no al revés, ¿ya? Y por otro lado, me gustó mucho el discipulado que hace la pastora Candy de persona a persona, que va a las casas y también no va a discipular a los adultos, va a discipular a los niños y a las niñas. He podido tener algunas veces que hacer una especie de servicio por las mascotas que han muerto. Y damos gracias al Señor por la vida de el gatito, el perrito, y lloramos con los niños porque eso es súper importante para ellos. Sí. Sí, El duelo. hemos hablado del duelo también en otras ocasiones. Bueno, no en este podcast, sería otro podcast del duelo, porque efectivamente el duelo es un momento que a veces las niñeces quedan fuera de los duelos. Fallece un familiar y es como no que el niño no sepa. Le escondemos el momento cuando ellos también tienen que cerrar, ver, confrontarse a la situación y nosotros tenemos que estar ahí para obviamente contener y guiar esa contención, pero el duelo se debe vivir y se debe procesar. Entonces es hermoso ese gesto de realizar una liturgia, de un servicio cuando se pierden las mascotas, porque la vinculación que hay entre los niños y las niñas y las mascotas a veces es muy fuerte, es de pertenencia, es de identidad. Tenemos también otros ejemplos que compartió la hermana Carolina sobre los protocolos de acción de violencia sexual y le encuentro toda la razón cuando dice que no basta solo con ese protocolo, porque en una iglesia también tengo la experiencia de que crearon un protocolo de prevención, de protección cuando hay intentos de suicidio. También existe ese tipo de protocolo porque en nuestro país, lamentablemente, tenemos uno de los índices más altos de problemáticas en salud mental, sobre todo en jóvenes y adolescentes. Entonces, tenemos que ya empezarnos a hacer cargo de estas situaciones y no cerrar los ojos y decir, no, esto no pasa acá. Las personas no se intentan suicidar cuando sí lo hacen. Y se autoinfligen cosas también, se hacen cosas a sí mismos en ese contexto. Entonces, tenemos que proteger y protegernos también. Estos protocolos no solo sirven para aprender, para enseñar, sino que sirven también para cuidarnos a nosotros y nosotras de ese tipo de situaciones y prevenir situaciones que pueden ser mucho más complejas, incluso legales, si no hacemos la denuncia correspondiente. Bien, ya contenta por toda la experiencia que han compartido, queremos seguir conversando porque no se acaba acá, tenemos mucho más que hablar, así que queremos conocer, por ejemplo, con todo lo que hemos conversado, querida Pastora Candy, querida Carolina, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que están enfrentando hoy día? Hoy, las iglesias, justamente en este ámbito, pensando en todas las iglesias evangélicas, lo cual es muy difícil porque hay una diversidad de iglesias evangélicas hoy día en nuestro, claro, increíble, es increíble, pero ¿qué pistas podríamos pensar en estos desafíos que tienen las iglesias evangélicas sobre todo? Carolina. El desafío es dejar afuera esas resistencias. Hay mucha resistencia a incluir temas, como ya lo decía, como temas difíciles de discutir.
como la prevención de la violencia hacia la mujer, por ejemplo, como la violencia, eh, eh, también tuvimos Escuelita La Ternura, que fue súper bonito ese trabajo también. Creo que el mayor desafío es dejar esa resistencia, abrir esos espacios, porque los niños están viviendo ámbitos adultocéntricos, entonces no tienen voz y debemos generar espacios para dar esa voz, para que sea escuchada y para que ellos tengan roles importantes también de decisión dentro de las iglesias. Yo creo que ese es un desafío súper importante desde que, por ejemplo, qué color pintamos la sala que los niños van a utilizar, o qué juguetes o qué libros se va a utilizar, o qué material. No se lo preguntan los niños. Esos espacios necesarios de juego dentro de las iglesias tampoco se les pregunta. Entonces creo que un desafío grande es poder darle esos espacios en que ellos también toman decisiones. Gracias, Carolina. Y en ese mismo contexto, nos gustaría enviarle un mensaje, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje que nosotros le podríamos dejar al revés? No a las iglesias, porque ya hablamos de... Estamos sumamente claras que hay grandes desafíos para las iglesias evangélicas hoy día en Chile y por lo tanto los adultos nos tenemos que hacer cargo de esas situaciones, pero ¿y si nos acercamos a los niños, niñas y adolescentes en esta tarde? ¿Qué le podríamos decir a ellos y ellas para que también puedan aportar desde su propia voz, desde su propio corazón, desde sus propias ideas? ¿Cómo podemos motivarlos también a que ellos puedan construir una iglesia segura? Pastora Claudia. Sí. Bueno, pero antes de decirle un mensaje a los niños con respecto a eso, decir también a sumar a lo que decía la Carito, que nosotros como adultos hemos menospreciado durante siglos, yo creo, el desarrollo espiritual de la niñez. Y lo que primero tendríamos que decir a nuestros niños es que nos perdonen, pedirle perdón por este menosprecio que hemos tenido, porque lo hemos mirado en menos. Hemos hecho exactamente lo que Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tuviera en poco su juventud. Nosotros hemos hecho eso con los niños, en primer lugar. Y lo otro es que los adultos que nos están escuchando, los pastores, las hermanas que trabajan quizá en escuelas dominicales, que nos preguntemos qué es lo importante, qué es lo más importante que nosotros hemos pensado para nuestros hijos, para nuestros niños. Y yo creo que ahí luchamos, al menos acá en los países latinoamericanos, con dedicarle la mayor tiempo del desarrollo de los niños, ocuparlo nosotros en ganar dinero. Porque todos los padres y madres con niños en edad de desarrollo, de crecimiento, salimos al mundo laboral para buscar mejor sustento, para tener mejores condiciones de vida, viviendo como paganos. Porque el Señor que nos dijo, miren los pajaritos, ¿cierto? Que nada les va a faltar. Entonces yo creo que ahí tenemos que primero hacer nosotros un mea culpa de qué estamos queriendo para nuestros niños, y las iglesias pedirles perdón a nuestras niñeces y adolescencias porque hemos menospreciado mucho. Y para nuestros pequeñitos, pequeñitas, adolescentes, decirles que yo especialmente oro por la niñez a nivel en general, y le pido al Señor que ponga una profunda convicción en los pequeños de que Dios es un Padre bueno, de que no hay nada que pueda arrebatarlos de sus manos, de que si ellos deciden seguir a Cristo y bautizarse y ser parte de una iglesia, no porque son pequeñitos, no esperen a tener 20 años para bautizarse, bautícense, porque el Señor nunca los va a dejar. A lo mejor ustedes podrán arrancarse del Señor o cometer algo que los aleje del Señor, pero el Señor nunca los va a dejar, nunca los va a menospreciar, nunca va a olvidarse. Como dice, cierto, la Biblia, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, el Señor nos va a recoger siempre, y esa es una realidad. No hay amor más incondicional, más grande, más inmenso, más salvaje que el que tiene Dios por nosotros y por ustedes los pequeñitos. Así es que sigan adelante, sigan creyendo en este Jesús que derramó su vida por ustedes, y sobre todo que los puso como ejemplo, porque
de ustedes, ¿cierto? Es el reino de los cielos y nosotros lo creemos firmemente y esperamos mejorar nuestras actividades, nuestras doctrinas, nuestros presupuestos, que eso es algo también que peleamos mucho en la iglesia, cuánto dinero le dedicamos al desarrollo de los niños. Así es que están en el corazón de Dios y nadie los va a poder apartar de ahí. Amén. ¿Qué más queda decir que amén a ese hermoso mensaje, a nuestras niñeces, a las niñeces que nos escuchan también, porque siempre escuchan, siempre escuchan, así es. Nos gustaría imaginar, hermanas, querida pastora, yo las quiero llevar al campo de la imaginación, al campo del sueño, al campo del anhelo, al campo de la visión también, ¿por qué no decirlo? Y al campo de los sueños. ¿Cómo se imaginan ustedes o cómo sueñan? ¿Cómo debería ser una iglesia segura, una iglesia protectora de la niñez, una iglesia que escuche las voces de los niños y niñas, una iglesia participativa, una iglesia inclusiva? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo la sueñan ustedes? Si tuviéramos los presupuestos, los recursos y los materiales. Carolina. Yo creo con respecto a los recursos, hay tanto que podemos hacer sin necesidad de tantos recursos. Hay que genera mucha creatividad y ahí debemos aprender de los niños. Los niños son tremendamente creativos, lúdicos y eso nos falta mucho. Porque como yo decía, las iglesias son adultocéntricas. No solo las iglesias, las familias, el colegio. Muchas cosas se viven desde lo adulto. Entonces nos falta más para generar una iglesia que sea protectora, que sea segura. Tiene que ver más con cómo comportarse como los niños, con esa imaginación, con eso lúdico. Espacios donde hay espacio para todos, donde la iglesia esté transformada para un niño que tiene discapacidad, por ejemplo, donde haya personas que quizá desde su profesión puedan aportar a la enseñanza bíblica desde esa mirada, como una terapeuta ocupacional, un psicólogo, etc. Yo imagino una iglesia con mucho color también, con mucho juego, donde los niños participen activamente de todas las actividades, donde los niños, quizás hay asambleas para niños también, que ellos también digan, quiero participar en esta decisión que toma mi iglesia, qué se hace con los recursos. El otro día hablamos de la ecoteología y me parecía súper interesante el tema de la ecojusticia que tiene que ver con la naturaleza, enseñarle más de eso a los niños, verlo ensuciarse las manos también, como crear un jardín, y también cómo eso los vincula con este Dios creador, este Dios que inmanente, que siempre nos está cuidando, renovando cada día. Bueno, yo así como un edificio de iglesia no he imaginado, ¿ah? Porque creo que debería ser algo más familiar. Yo creo que hay que volver un poco también al libro de los Hechos y ver esas iglesias en casa donde todos tenían voz, voto, donde el Espíritu Santo los usaba a todos, donde la llenura del Espíritu Santo caía sobre niños, niñas, ¿cierto? Como dice Osea, ¿cierto? Nuestros hijos soñarán sueños. Yo creo que tiene que ver con esa naturalidad de ser seguidores de Jesús, sin este dualismo que se nos enseñó, al menos a mi generación, de que hay un comportamiento para la iglesia y otro fuera de la iglesia. Este dualismo nos ha hecho muy mal. Y que cada uno de ellos tenga este espacio, pues especialmente los niños. Yo creo que un niño nos podría predicar. Yo creo que un niño nos puede ministrar exhortando la palabra. Yo creo que un niño nos puede imponer las manos y orar para que sanemos. Y yo creo que ese desarrollo es bueno que se dé en las iglesias, que así como el niño sienta el Espíritu Santo, lo pueda ejecutar. Y
También cambiaría la estructura de liturgia, porque las liturgias son tan fomes, perdónenme, aburridas, adultocéntricas, que yo, que soy pastora de niñas y de jóvenes, me aburro. Entonces, tener espacio donde los niños puedan danzar, por ejemplo, donde haya alfombra y los niños se puedan sentar a escuchar la palabra, donde el predicador, el que expone la palabra, no lo haga a nivel de adultos, sino que traiga acciones para los niños. Yo, por ejemplo, cuando me toca a mí predicar, les llevo cosas que ellos puedan hacer. Les digo, ya voy a hablar de tal cosa, y los niños tienen que crear un cómics con esto o hacer un collage de lo que estamos haciendo, y que dentro del mismo espacio de la reunión puedan ellos tener su espacio, sus mesitas, sus lápices. ¿Por qué los sacamos del culto? Claro, ¿Por qué hacemos algo distinto? Porque nos molestan. se puede llorar o no. Entonces, tenemos que tenerlos ahí y aprender a hacer iglesia con todas las edades. Sobre todo hacer mensajes precisos, concisos, ojalá de 30 minutos, para que no se nos duerman los adultos ni se nos aburran los niños, ¿no? Pero yo creo que va más que la infraestructura en lo que de verdad creemos que el Señor puede hacer con ellos. Amén. Bien, entonces nos imaginamos un gran espacio, nos imaginamos un lugar que no necesariamente es un espacio, es también la vinculación, es la mejora de la vinculación, es el posicionamiento que le damos a las niñeces en nuestras vidas también. Ojo, no solo a las niñeces que son nuestros hijos, nuestra familia, sino que también a las niñeces de la iglesia. Es decir, nosotros crecemos en vinculación, crecemos en familia, son personas que están dentro de nuestro contexto, que no necesariamente son cercanos. A veces son bastante lejanos, pero aún así podemos generar este cuidado, ¿no? Desde ahí vamos a terminar leyendo nuevamente el versículo, el texto que nos convocó en esta tarde. ¿Recuerdan cuál era? Mateo 18. Mateo 18. Mateo 18, 3. Dice así. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces Jesús les aseguró que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Entregamos este hermoso podcast. Agradecemos a la pastora Candy, agradecemos a Carolina. Les voy a dar el micrófono para que puedan despedirse como corresponde, y dar gracias también a Iglesias con la Niñez, que nos permite, uno, contar parte de su experiencia y trayectoria de vida, pero también porque estas palabras hermosas y sabias nos guían, ¿no? Pastora Candy. Bueno, que el Señor les bendiga, sigan, no se cansen de hacer el bien, que nos pasa mucho a los que trabajamos durante años en la iglesia, que nos cansamos a veces, pero como dice su palabra, no nos cansemos de hacer el bien, y no olvidemos que la niñez es el presente de nuestra iglesia, no es el futuro. Si nosotros hacemos un buen trabajo y tenemos niños que crecen en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, vamos a tener iglesias sanas. Y recordar que cada uno de nosotros, que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y esos pequeñitos que están escuchando cada domingo tu clase de escuela dominical, van a ser hijos de Dios en la medida que tú le transmitas una fe viva. Que Dios les bendiga mucho. Bueno, despedirme, gracias por la invitación. Creo que ha sido un tiempo muy hermoso de reflexión y espero que esas reflexiones también lleguen a ustedes como una acción para el cuidado de la niñez. A veces cuando terminábamos alguna actividad que tenía que ver con esto, decíamos, entonces tú debes ser el adulto que necesitabas cuando eras niño, en eso te debes transformar. Gracias.
Gracias, Pastora Candy, gracias, Carolina, por acompañarnos en esta tarde. Gracias a Iglesias con la Niñez junto a World Vision Chile por permitirnos volver a estar juntos en este podcast denominado Romper el Silencio, Fe y Cuidado. Que el Señor les bendiga desde Quilicura. Nos vamos con un cafecito al lado y seguiremos compartiendo con mis hermanas estas expresiones de amor que Cristo tiene con nosotros y nosotras. Hay mucho trabajo por hacer y saben que nosotros somos parte de ese trabajo. Que no nos falte el querer y el hacer y la mayordomía en nuestros corazones para continuar sirviendo a quienes más lo necesitan y hoy en día son las niñeces de Latinoamérica. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Encuentra más recursos y herramientas en iglesiasconlaniñez.org y en redes sociales como Iglesias con la Niñez.